buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo anterior os comenté que había salido a la venta un curso en la página de 3D Collective, en la sección de cursos. Es una nueva sección que tenemos disponible y a partir de ahora iré publicando poco a poco. Ya os he comentado que tampoco puedo publicar demasiados cursos, pero poco a poco voy a crear contenido de alta calidad para que esté disponible en esta plataforma. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es compartir en el canal de YouTube parte del material gratuito que está como oferta promocional del curso Las claves del fotorrealismo en V-Ray, que es el primero que está disponible en nuestra plataforma de cursos. Si entráis a la sección de cursos, veréis que aquí abajo tenéis el temario del curso de las claves del fotorrealismo y hay algunos contenidos liberados. En este caso, los que hay liberados son estos dos. Tenéis por un lado la presentación del curso, que es una introducción donde os explico de qué va este curso, y luego tenemos un vídeo de conceptos básicos de iluminación que hace referencia a cómo aplicar unos conceptos teóricos que se estudia en las lecciones anteriores de forma práctica en 3D Studio Max. Es una pequeña introducción a los conceptos para que podáis entender un poco mejor cómo funciona la luz a nivel práctico dentro de V-Ray y cómo podemos aplicar varias de sus propiedades, más concretamente la ley del cuadrado inverso de la distancia y su propagación rectilínea para ganar control sobre la luz y hacer con ella lo que nosotros queramos. Voy a subirlo a YouTube para que esté disponible en esta plataforma. Si os interesa el programa formativo completo ya sabéis dónde lo podéis encontrar y para cualquier consulta que tengáis sobre el mismo ya sabéis que me podéis escribir, ya sea a través de YouTube o a través de Facebook. Os dejo con este vídeo de conceptos básicos de iluminación. En este vídeo vamos a continuar explorando formas para controlar nuestras luces. Ya hemos visto cómo podemos, modificando por ejemplo el tamaño de nuestras luces, la distancia a la que están de nuestro sujeto y su direccionalidad, tener bastante control sobre cómo es la sombra y cómo es la luz en nuestro estudio fotográfico. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no es suficiente. Por ejemplo, en un plató de cine suele ser necesario elementos adicionales para tener mayor control sobre nuestras luces y nuestras sombras. Un ejemplo de esto serían las banderas, que son elementos oscuros, negros, que se colocan delante de las luces para impedir que la luz llegue a determinados lugares. De la misma manera podríamos tener las características palas que hay en los focos de una luz cinematográfica que nos permiten, por ejemplo, en ciertas partes de la luz y solo en esas partes, cortar la cantidad de luz o darle formas especiales a nuestras luces. También podemos contar en este tipo de situaciones con reflectores, que sería una forma de crear una iluminación indirecta y rebotar nuestra luz principal en otras direcciones. Vamos a explorar estas técnicas con esta escena, que es una escena muy sencilla. Estamos simulando que estamos dentro de un estudio fotográfico, tenemos un ciclorama y hemos colocado una mesa con un plástico reflectante sobre la que hemos colocado nuestro modelo para iluminarlo. Y vamos a ver qué podemos hacer para ganar mayor control sobre nuestra iluminación de estudio. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra fuente de luz principal. En este caso voy a utilizar una luz plana del tipo V-Ray, ya hemos visto cómo funcionan. Vamos a darle un tamaño de 10 por 10 y vamos a colocarla en una posición característica o típica que serían 45 grados en cada eje. A este tipo de iluminación se le suele conocer como iluminación tipo Rembrandt porque es muy popular en los cuadros de Rembrandt. No es nada mágico ni especial, pero nos da una iluminación bastante interesante que destaca muy bien los volúmenes de un busto como este. Colocamos nuestra luz principal y ahora ya vamos a empezar a jugar con su intensidad, la distancia a la que la vamos a colocar de nuestro sujeto, etc. Para empezar vamos a hacer un render interactivo. Y aquí tenemos nuestra escena. Vamos a seleccionar esta luz y vamos a empezar, por ejemplo, a modificar su potencia. De momento está bastante fuerte. Una primera cosa que creo que es importante que hagamos con esta escena es decidir a qué distancia del fondo vamos a colocar nuestro sujeto. Acordaros que ya vimos en el vídeo sobre la propagación rectilínea y la ley del cuadrado inverso de la distancia, como cuando tenemos varios objetos cerca de nuestra fuente de luz, se iluminan de forma bastante intensa.
Si queremos, por ejemplo, que este busto esté iluminado, pero no queremos que la luz llegue al fondo, no es buena idea que empecemos trabajando cerca de nuestro fondo. De manera que lo que podemos hacer es alejar nuestros elementos del fondo para conseguir que la luz solo llegue a nuestro sujeto. Nuevamente, como veis, esto se debe a la ley del cuadrado inverso de la distancia. Si quisiéramos con una sola luz iluminar sujeto y fondo, los colocaríamos más cerca. Como queremos aislar el fondo del sujeto, separamos el fondo de nuestro sujeto y más adelante iluminaremos el fondo de forma independiente. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta luz y como quiero mostraros otras maneras de trabajar, no voy a utilizar en este caso direccionalidad. Ahora mismo lo que no me gusta de esta iluminación es que es demasiado homogénea. Llega la misma cantidad de luz en la parte superior y en la parte inferior de este busto. Y, por ejemplo, en las pinturas de Rembrandt suele ser más común una iluminación más focalizada. Y además creo que va a ser más interesante para nuestro busto. Por lo tanto, necesitamos quitar luz de la zona de abajo de nuestro busto. Ya hemos visto que lo podríamos hacer con direccionalidad y moviendo nuestras luces, pero vamos a explorar otra forma de hacerlo. En esta ocasión vamos a crear un obstáculo o una bandera para cortar o delimitar dónde llega esta luz. Una bandera puede ser cualquier objeto que obstaculice nuestra luz. En cine, por ejemplo, se suele utilizar una tela negra, como de una especie de terciopelo, que apenas refleja nada de luz, ya que se usa solamente para cortar o para darle forma a las luces y no suele ser interesante que refleje la luz en ninguna dirección. Vamos a emular esto creando una caja en nuestra escena, una simple caja en 3 dimensiones, y le vamos a asignar un material completamente negro, que es este que tenemos aquí. En la vida real este material reflejaría un poquito, pero nosotros, como estamos haciendo 3D y nos podemos permitir el lujo de hacer cosas que son muy difíciles de hacer en la vida real, lo podemos poner completamente negro. Y ahora simplemente vamos a empezar a jugar con esta bandera para obstaculizar la luz de este elemento que tenemos aquí. Vamos a colocarlo cerca primero de nuestra fuente de luz. Como vais a ver, al hacer esto, vamos a conseguir un efecto muy suave. Vamos a conseguir un degradado muy sutil entre la zona donde llega nuestra luz y la zona donde no llega nuestra luz. Vamos a inclinar un poquito esta fuente de luz para que podamos hacer un corte más preciso y la vamos a colocar aún más cerca. Como veis, es una forma muy sencilla y gracias al render interactivo muy intuitiva de controlar nuestras luces. Hemos podido eliminar luz de la parte de abajo de nuestro busto con este obstáculo. Es muy importante cuando trabajéis con banderas que si no queréis que se vean, por ejemplo, en vuestro render, os aseguréis pues, que no son visibles a cámara para evitarnos que se vean en los reflejos, etc. Y también es importante que entendamos la diferencia entre realizar un corte cerca de la fuente de luz o cerca del sujeto. Cuanto más cerca del sujeto esté nuestra bandera, vamos a tener un corte más duro en las sombras. Acordaros, esto es debido a la propagación rectilínea de la luz. Como veis, estos dos conceptos se repiten constantemente en iluminación. Vamos entonces a hacer una prueba solamente para que lo veáis y vamos a colocar esta bandera muy cerca de nuestro busto. Y de esta manera lo que conseguimos, como veis aquí, es un corte mucho más abrupto entre la zona iluminada y la zona no iluminada. La diferencia está mucho más marcada. Y si yo sigo acercando esta bandera, aunque ya va a entrarme en plano, pero si os fijáis, puedo llegar a crear cortes muy agresivos con este tipo de técnicas. Esto sería imposible de lograr mediante solamente el uso de direccionalidad. Sería necesario varias luces para conseguir este efecto. Y si coloco el corte muy cerca de mi fuente de luz, como vais a ver, el efecto es completamente distinto. Tengo un degradado sutil entre la zona iluminada y la zona sin iluminar. De manera que, fijaros, yo puedo ganar mucho control con este tipo de banderas. Y como veis, el uso de un render interactivo se vuelve una herramienta de incalculable valor, ya que nos permite en tiempo real hacer ajustes milimétricos de nuestra bandera. Por ejemplo, os recomiendo encarecidamente que tengáis un render interactivo para hacer este tipo de trabajos. Ahora ya hemos definido una iluminación un poco más interesante para nuestro modelo. Para que podamos hacer comparaciones, vamos a empezar a guardar estos renders en nuestro historial. Vamos a ocultar la bandera y vamos a hacer
una primera prueba con nuestra luz y nada más. Vamos a dejar unos cuantos pases, lo guardamos y vamos a hacer una comparativa. Y vamos a ver. Como veis, la diferencia es muy grande. Evidentemente, la bandera ha eliminado parte de luz de nuestra bandera porque hemos recortado parte de luz de nuestra bandera. Si quisiéramos conseguir en las zonas iluminadas este nivel de intensidad, simplemente tendríamos que aumentar la potencia de nuestra luz. Vamos a aumentarla un poquito. Y mantendríamos las zonas oscuras. Me gustaba quizás más con este aspecto un poco más oscuro, como más dramático. Y vamos a continuar explorando qué cosas podemos hacer con este estudio para simular un poco lo que se suele hacer en un rodaje o en un shooting de producto. Vamos ahora a explorar qué posibilidades tenemos para rebotar luces, cómo podemos utilizar fuentes de luz indirecta. Para esto vamos a construir otra geometría, que va a ser una simple caja, esta de aquí, y le vamos a poner un color muy llamativo. Vamos a asignarle este material y le vamos a poner un color que nos permita identificar muy bien lo que estamos haciendo. Si os fijáis ahora mismo, lo que está ocurriendo aquí es que la luz principal, que es la única luz que tenemos en esta escena, se está rebotando en esta pared que acabo de construir artificial y está tiñendo las zonas de sombras de mi modelo con el color de esta pared. Se siguen cumpliendo todas las propiedades físicas de la luz. Si yo coloco la pared más cerca de mi sujeto, la intensidad de este rebote es mayor. Si coloco esta pared más lejos, la intensidad de este rebote es menor. Si altero el tamaño de esta pared y convierto esta pared en una pared muy pequeñita, las sombras que proyecte esta pared van a ser mucho más duras. Sin embargo, si creo una pared muy grande o un reflector muy grande, las sombras que proyecte este reflector van a ser mucho más suaves. Luego, todos los principios básicos que hemos estudiado sobre cómo funciona la luz se cumplen también para las luces indirectas. Pero tenemos que tener en cuenta una propiedad que vimos sobre la luz, que es que el ángulo de incidencia de esta luz, en este caso porque es la única que hay en la escena, va a ser el mismo que el ángulo de reflexión. De manera que yo puedo, por ejemplo, posicionar mi rebote de esta forma inclinada para rellenar estas zonas de mi modelo tridimensional, o puedo colocarlo de esta otra manera para rellenar estas otras zonas de mi modelo tridimensional. Como veis, es muy fácil, es muy intuitivo, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta, ya que, por ejemplo, en una iluminación interior, todo son fuentes indirectas de luz. Cuando introducimos una luz artificial, las paredes se convierten en grandes reflectores, el techo y el suelo se convierten en grandes reflectores, y es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. De momento vamos a definir un pequeño relleno y vamos a asignarle un material neutro. Otra manera de controlar la cantidad de luz que refleja este reflector sería mediante su material. Vamos a asignarle un color más neutral. Y como veis, si yo pongo aquí un color negro, este reflector no refleja nada de luz. Si pongo un material cada vez más blanco, el reflector refleja cada vez más luz. Luego, si ya estoy satisfecho con su posición y su tamaño y solo quiero modular la cantidad de reflejo, puedo hacerlo usando el material y de esta manera controlar cuánto relleno me proporciona este reflector. Vamos a hacer una región. Hay que desactivar primero la comparativa y vamos a establecer este relleno para que sea muy sutil. Pero como veis, tenemos una gran diferencia de iluminación. Vamos a hacer una comparativa con respecto a lo que teníamos antes para que podáis ver cuál es la diferencia. Como veis, es una diferencia muy sutil, pero que ayuda mucho a que no tengamos unas zonas completamente oscuras en nuestro modelo. Evidentemente, esto depende mucho de lo que queráis conseguir. Siempre que hacemos una iluminación de estudio es todo lo que se puede hacer dentro de un estudio de fotografía. Las posibilidades son prácticamente infinitas. No hay un esquema de iluminación de estudio que podamos aplicar siempre.
ya que depende mucho de la atmósfera que estemos buscando, la narrativa, también depende mucho de la forma de nuestro objeto, si es un objeto curvo, si es un objeto recto, y también depende mucho de los materiales de nuestro objeto, como veremos ahora un poco más adelante. Luego, no hay una iluminación estándar de estudio. Iluminación de estudio es aplicar todas estas técnicas que estamos viendo aquí para conseguir iluminar como nosotros queremos nuestro producto o nuestro mueble o lo que sea. Vamos a desactivar la comparativa y ya voy a aprovechar para guardar también este render. Y vamos a intentar generar un problema en esta escena para que veamos cómo se podría solucionar. Ahora mismo tenemos un modelo tridimensional recortado sobre un fondo negro y puede ocurrir que la silueta no se vea del todo bien. Muchas veces en cine o especialmente en fotografía se utiliza una luz trasera que permite perfilar a nuestro modelo, iluminar el cabello. Esta luz se le suele llamar kicker o rim light. No es tan común quizás en el cine, pero sí se usa mucho en fotografía. De manera que vamos a emular este tipo de luz. Vamos a crear una luz del tipo disco en este caso, para que podáis empezar a explorar otras posibilidades. Vamos a hacer una luz relativamente pequeña, porque queremos que esta sea una luz intensa con sombras duras. No queremos una luz suave, ya que nuestra luz principal ya tiene esta característica suave. Y para controlarla un poco mejor o para posicionarla un poco mejor, vamos a utilizar el modo Target. Como os he dicho antes, esto puede tomaros un par de clics hasta que consigáis empezar a trabajar con el modo Target. Vamos a colocar nuestra luz, como lo haríamos, por ejemplo, en un estudio de fotografía. Colocamos nuestra luz detrás de nuestro sujeto y, como veis, esta luz lo que nos produce es este tipo de efectos. Nos perfila nuestro modelo y nos da como este rim light. A mí personalmente no me encanta este tipo de luz, pero es una luz muy característica en iluminación de estudio y por eso pues vamos a reproducirla. Sin embargo, si añadimos direccionalidad a este tipo de luz, que ahora mismo quizá no sería necesario, pero quiero que lo hagamos para que veáis una problemática que podríamos tener, nos va a ocurrir este tipo de cosas. Tenemos ahora una sombra muy marcada que viene de la parte de atrás de mi modelo, pero la iluminación de este modelo viene, o la iluminación principal de este modelo viene de la derecha. Y de la manera en la que está ahora configurado mi escena o mi iluminación, estoy creando algo muy extraño. Es una iluminación bastante confusa, porque no sé si la luz principal está detrás, si la luz principal está a la derecha. De manera que, ¿cómo puedo solucionar este tipo de problemáticas? Hay muchas maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, sería colocar una bandera para limitar el efecto de esta luz trasera en la parte de abajo. Pero vamos a explorar otra forma de hacerlo. De la misma manera que cuando empezamos a hacer fotografías tendemos a centrar nuestro sujeto en el encuadre, cuando se empieza a iluminar también se tiende a pensar que la única forma de iluminar un sujeto es con el centro de la luz o apuntando la luz directamente a nuestro sujeto. Una luz tiene muchos matices. La parte central generalmente es mucho más intensa o tiene lo que se conoce como un hotspot, pero las partes laterales de las luces también son muy interesantes para iluminar. Y aquí podríamos hacer precisamente eso. Podríamos, en lugar de iluminar la luz con la luz directamente apuntando hacia nuestro sujeto, podríamos iluminar con el lateral de nuestra luz. Y de esa manera eliminamos o reducimos esta problemática. Esto va a ser muy importante, ya que nos va a permitir controlar mucho mejor nuestras luces. De manera que, recordad, no siempre iluminamos con la parte central de nuestras luces, sino que a veces iluminamos con la parte lateral de nuestras luces. Quizá vamos a definirle un poco menos de intensidad a esta luz. Y hemos conseguido mantener nuestro rim light, que nos perfila el personaje, y hemos eliminado esta sombra de la parte de abajo. Vamos a continuar explorando posibilidades en esta iluminación de estudio y quizás ahora nos interesa, por ejemplo, iluminar una zona muy específica de nuestro personaje o el fondo. Vamos a iluminar primero nuestro fondo. En este caso sería tremendamente sencillo iluminar el fondo porque está muy separado de nuestro sujeto. De manera que si yo coloco una luz cerca del fondo, muy probablemente no va a afectar prácticamente en nada a mi sujeto. Vamos a crear una V-Ray Light y en este caso vamos a utilizar el tipo disco. Utilizando el tipo disco,
vamos a poder crear una forma circular en nuestro fondo, por ejemplo. Vamos a iluminar este fondo con esta luz de aquí. Y fijaros, por ejemplo, que ahora si a esta luz le damos cierta direccionalidad, podemos dibujar un círculo en nuestro fondo. Para que lo veáis bien, primero voy a poner la luz completamente paralela al fondo. Y la vamos a posicionar detrás de nuestro sujeto. Vamos a hacerla invisible para que no pueda ocurrir por error pues que veamos una parte negra de nuestra luz como estamos viendo aquí. Vamos a hacerla invisible. Y la vamos a colocar detrás de nuestro sujeto. Y vamos a darle direccionalidad, vamos a darle mucha direccionalidad para que el efecto sea muy visible. Como veis, con esto consigo dibujar un círculo en el fondo de mi personaje. Pero si en lugar de un círculo quiero un óvalo, por ejemplo, puedo empezar a rotar esta luz y la puedo disparar en estas otras direcciones. Quizá vamos a reducirle un poquito la direccionalidad y también un poquito la intensidad. Y como veis ahora tengo formas de controlar esta luz del fondo. En lugar de ser una luz perfectamente homogénea, he conseguido una luz con una forma más ovalada. Si en lugar de dispararla desde abajo la disparo desde arriba, pues puedo invertir este viñeteado que se producía al iluminar desde abajo. Luego, como veis, iluminar en un estudio es simplemente entender cómo funcionan las luces para poder tener control sobre los resultados. No os limitéis a copiar un esquema de iluminación y aplicarlo o reproducirlo sin más, sino que yo os recomiendo que os concentréis en entender cómo funciona la luz para poder hacer con ella lo que os dé la gana. Vamos a explorar por último, antes de terminar con este ejercicio, otro concepto que es el de una cookie o un obstáculo que podríamos colocar delante de nuestras luces. Para eso tengo aquí preparada una capa especial que contiene este elemento agujereado. Es simplemente un círculo con unos agujeros. Fijaros una cosa muy curiosa y es que ahora mismo el efecto de poner delante de nuestra luz este obstáculo no es visible en el fondo. No parece que esté teniendo ningún efecto en nuestro fondo. Vamos a ocultar nuestro personaje principal. Si os fijáis, sigo teniendo una iluminación suave. Y tenéis que recordar que esto es debido a la propagación rectilínea de las luces. Si coloco este tipo de obstáculos muy cerca de las fuentes de luz y las fuentes de luz son grandes, el resultado va a ser muy suave. Pero en este caso no me puedo permitir el lujo de colocar este tipo de recorte cerca del fondo porque empezaría a ser visible en mi imagen. Fijaros que efectivamente consigo aquí estos resultados que ya sí que empiezan a tener la forma de mi cookie, pero no me sirve porque solamente los tengo en una zona, de repente empiezo a ver este objeto dentro de mi render. Luego, en esta ocasión, para generar ese efecto y marcar aún más las sombras, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de nuestra luz. Como veis, todas las propiedades que hemos visto se siguen cumpliendo siempre. Son solo dos propiedades las que hemos visto, pero fijaros que nos permiten hacer todo tipo de efectos. Y ahora ya tengo la posibilidad de controlar qué tipo de dibujo quiero en mi fondo. Le he dado textura a mi luz. Si quiero que la textura no sea tan marcada, que sea un efecto más sutil, entonces aumento el tamaño de mi fuente de luz. Cuanto más grande sea esta fuente de luz, más sutil es el efecto de esta textura que he introducido. Vamos a aumentar el multiplicador para que se vea un poquito mejor. Y como veis ahora tenemos una textura que rompe un poco la homogeneidad de nuestro fondo, pero no es muy reconocible. Esto se cumple también, por ejemplo, si queréis crear el efecto de una sombra de una hoja o de un árbol entrando por la ventana. Si estáis utilizando fuentes de luz muy grandes, como un día nublado, no vais a tener este tipo de efectos. Necesitaremos un día soleado, con un sol muy pequeñito, que proyecte estas sombras en nuestro interior. Y preferiblemente el árbol tendrá que estar cerca de nuestras ventanas. Entonces vamos a volver a mostrar nuestro personaje. Y por último vamos a explorar cómo podemos, por ejemplo, cambiar este tipo de iluminación de este render que tenemos ahora con un fondo más oscuro a quizás un fondo blanco, por ejemplo, completamente blanco.
Como hemos separado nuestro personaje del fondo, podemos controlar de forma independiente el fondo de nuestro personaje. Y esto es algo súper importante. Acordaros, lo hicimos al principio del vídeo y eso nos permitió iluminar el fondo y el personaje por separado, de manera que si yo desactivo, por ejemplo, la iluminación del fondo, solo tengo la iluminación de mi personaje. Y si desactivo la iluminación de mi personaje, me voy a quedar con un personaje completamente negro. Esto es súper importante porque ahora, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es crear una serie de luces que revienten mi fondo por completo, que lo iluminen y lo dejen completamente blanco. Vamos a crear, por ejemplo, unas cajas de luz aquí en el fondo. Vamos a posicionarlas en el centro. Como están fuera de cuadro, yo las puedo, por ejemplo, apuntar directamente a mi fondo. Y como veis, estas luces no están teniendo ningún impacto en mi personaje. Evidentemente, ahora voy a subir bastante la potencia de estas luces y es muy probable que por rebote me llegue algo de luz a mi personaje, como por ejemplo ya está empezando a ocurrir aquí. Si quisiéramos que no pasara esto, tendríamos que alejar aún más el personaje de nuestro fondo. O acercar más estas luces a nuestro fondo para obligar que se queme más nuestro fondo. De momento yo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí estas luces y simplemente les voy a subir la intensidad. Vamos a subírsela bastante para dejar completamente quemado nuestro fondo. Con una, si no es suficiente, pues vamos a crear dos luces. Vamos a duplicar esta y vamos a invertirla. Y los vamos a colocar en el centro de nuestra escena. Estas luces ahora mismo están iluminando mi fondo. Como veis, por ejemplo, aquí ya se está empezando a rebotar parte de la luz en este objeto de aquí. Luego es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Como es un efecto tan pequeño, cuando yo active mis luces principales, va a pasar completamente desapercibido. Y ahora he creado de forma muy rápida un fondo completamente blanco y como teníamos aquí un elemento puramente reflectante, de repente hemos podido aislar nuestro objeto en un fondo completamente blanco, manteniendo una reflexión, que es una cosa que quizá os pueden pedir, pues no sé, para un catálogo o para algo similar. Si quisiéramos el fondo completamente negro, entonces desactivaríamos las luces que están iluminando nuestro fondo. Como veis, controlando un poco cómo funcionan las luces, y esto es debido, recordad, a la ley del cuadrado inverso de la distancia y la propagación rectilínea. Sé que soy muy insistente con este tema, pero son dos conceptos tan importantes que los vamos a ir repitiendo todo el rato. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos conseguido hasta ahora con estos diferentes ejemplos que hemos ido guardando. Tenemos aquí nuestro primer resultado, que era una característica de iluminación con una sola fuente de luz. Estaba colocada de forma que nos diera bastante volumen, de manera que está bien, pero era muy homogéneo el resultado. Y estábamos buscando quizás controlar la luz para decidir nosotros mismos dónde queremos luz y dónde queremos sombras. Y eso lo hemos conseguido con otro render donde gracias a una bandera hemos cortado la luz en la parte de abajo de nuestro busto. Como veis, automáticamente esto nos da un aspecto más dramático porque nos permite concentrar la atención en la parte de la cara de nuestro sujeto. Luego hemos continuado explorando y hemos añadido un relleno para evitar que el contraste fuera demasiado elevado y que las sombras fueran completamente negras. Además de este relleno, hemos añadido una luz secundaria en la parte de atrás de nuestro personaje para perfilarlo con respecto al fondo y para evitar que tuviéramos una sombra fea que compitiera con la sombra principal de nuestra luz, hemos alumbrado o hemos iluminado con la parte lateral de nuestra fuente de luz. Y por último hemos iluminado el fondo y como habéis visto en este sentido hay muchas posibilidades. Podemos iluminar el fondo como está iluminado aquí, que es una iluminación con una serie de sombras o de texturas en el fondo. O podríamos hacer algo como lo que hemos hecho ahora mismo aquí, que es dejar el fondo 100% blanco. A partir de aquí podéis empezar a explorar con diferentes objetos, iluminación de estudio. Os recomiendo que hagáis muchas pruebas, que probéis diferentes esquemas de iluminación, iluminación trasera, iluminación lateral, iluminación que viene desde arriba, etc. El objetivo del vídeo es que entendáis las mecánicas de trabajo y que podáis empezar a ponerlas en práctica por vuestra cuenta.